Estamos en el 23º domingo después de la Santísima Trinidad. Como les dije la semana pasada, voy a comenzar cada domingo con un breve repaso de la homilía, o mejor, de la enseñanza de la semana anterior, para que aquel que no haya podido venir pueda ponerse al corriente y sacarle provecho al punto pues, de cada día. Les recuerdo que para este tema tan importante nos hemos apartado del leccionario, razón por la cual no daré explicación alguna de las lecturas de este día. Hasta ahora hemos enseñado lo siguiente, que hoy día, para atraer feligreses a las iglesias, muchos han disminuido el tono exhortativo de las homilías, introduciendo un mensaje más acorde con el feligrés moderno, feligrés que está mucho más interesado en la satisfacción de sus necesidades, entre comillas, en desarrollar el máximo de su potencial, en alcanzar el éxito también, entre comillas, y por supuesto siempre relacionado con el área de las finanzas, que es decir, están mucho más motivados a esto que en obtener el conocimiento, discernimiento de Dios y en tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, puerta y camino que conduce a la vida eterna. Hablamos que esas enseñanzas modifican y cambian significativamente las exigencias de Dios, rebajando a simples recomendaciones lo que en realidad son órdenes, dándole un sentido diferente a las advertencias, racionalizando y reinterpretando el ser de Dios, su personalidad y sus únicos e inigualables atributos, terminando por convertir al glorioso y supremo Salvador en un lindo accesorio y no en esa piedra viva sobre la cual se debe fundamentar nuestras vidas. Recuerde que ya estos puntos ya los expliqué, solamente estoy dando un repaso de los puntos más importantes de las lecciones anteriores. También les expresé mi profunda preocupación al ver cómo la iglesia en general ha sufrido un deterioro continuo por el abandono de la verdadera práctica cristiana, de la real devoción, del sacrificio personal, de la negación, en fin, de todo aquello que significa tomar la propia cruz y seguir al Señor. Esa práctica que es importante que la mantengamos, es decir, buscar las verdaderas acciones propias de la verdadera devoción, puesto que esa práctica nos conlleva a poner a Dios como centro y razón de la vida y permite, por supuesto, que demos frutos espirituales como la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad, que repito, son frutos del Espíritu, que salen por naturalmente, son puestos en práctica por cada uno de nosotros. Por último, hablamos acerca de uno de los atributos de Dios, o de algunos atributos de Dios, como la inmutabilidad, el amor y la justicia de Dios, entre varios, pero solo destaco estos tres en esta oportunidad. Dijimos que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que es amor y ha manifestado ese amor enviando a Jesucristo a pagar el precio por nuestro rescate. Allí está la evidencia principal del amor de Dios por nosotros, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio, y Jesús voluntariamente vino, aceptó voluntariamente cumplir con los requisitos exigidos por el Padre. Y Él vino a esta tierra en manifestación del grandísimo amor, el inmenso amor, el infinito amor de Dios Padre para con nosotros. También hablamos de que Dios es un Dios justo. Enseñamos lo que significa ser justo, es decir, que da a cada uno, a cada persona, lo que la ley indica, sin excepción de personas, sin disminuir o aumentar lo que a cada uno según la ley indica se le debe dar, o lo que le corresponda a cada quien
según la ley de Dios ya establecida, y que quedó en evidencia cuando sentenció a muerte a su propio Hijo, es decir, sentenció a muerte a Jesús, quien voluntariamente, repito, y por amor, asumió nuestros pecados. Esa parte es importante recordarla, es importante que se las vuelva a mencionar esta última parte, porque cuando la gente escucha hablar acerca de la justicia de Dios, tiene en su mente una idea un poco trastocada y más bien más adaptada a la propia gentilicio o cultura donde se haya desenvuelto. Cuando nosotros, por ejemplo, el venezolano escucha hablar de la justicia, de un sistema legal, siempre en su corazón tiende a pensar que allí hay, usted sabe, no hay del todo una imparcialidad y no se brinda no se da una real justicia, no se ofrece una real y verdadera imparcial justicia. Supongo pues que en países donde la ley funciona mucho mejor y los habitantes han visto cómo la ley realmente responde y se hace justicia, tienen una idea mucho más clara, más cercana al tipo de justicia que Dios ofrece. Pero en líneas generales, nuestra forma de pensar en cuanto a la justicia de Dios siempre queda muy, muy corta. No llega a entender, a menos que se estudie, no llega a entender el alcance, lo que significa la justicia de Dios. Jesús voluntariamente, en un momento de la historia, tomó sobre sí los pecados de toda la humanidad para poder pagar el precio. Aunque de eso vamos a hablar más adelante cuando habla acerca de la justificación, déjenme adelantarle por lo menos en esta oportunidad cómo funciona el sistema legal que Dios mismo estableció. Toda la ley es figura, son ejemplos gráficos, son ejemplos vivos de la realidad que se presentaría mucho más adelante. En la ley, Dios había establecido como un medio de pago por el pecado del hombre el sacrificio de un animal. No porque la sangre del animal realmente tuviera poder para hacer alguna cosa, ni le satisfaciera a Dios la sangre como tal derramada para él, entonces sentir que el hombre había pagado el pecado, sino que todo eso era un símbolo de lo que habría de ocurrir, para mostrar al ser humano, para mostrar al hombre cómo era su sistema legal. Y Dios entonces estableció lo que se llama, desde el punto de vista teológico, se llama la doctrina de la sustitución. Pero para hacerlo un poco claro para todos ustedes y no profundizar en eso porque ni siquiera es el tema de hoy, es importante entonces que sepan que Dios estableció que por el culpable alguien podía pagar, pero este que iba a pagar por el culpable debía ser inocente de aquello que el tercero, era culpable. Razón por la cual entonces se establece dentro de la ley que se podía hacer los sacrificios expiatorios con algunos animales, dependiendo pues de la capacidad también económica de cada grupo familiar o cada persona. Allí aparece el famoso cordero, el cordero que era sacrificado. Las personas colocaban sus manos sobre el cordero, confesaban todos sus pecados sobre el cordero y entonces luego el sacerdote sacrificaba el cordero, muriendo el cordero en sustitución de este hombre o esta mujer que había pecado. Incluso el tipo de sacrificio se había establecido, funcionaba para todo el pueblo de Israel. Es decir, había un momento, un día específico donde toda Israel presentaba, a través del sumo sacerdote, presentaba un cordero delante de Dios para la expiación del pecado de toda la nación. En ese momento el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre este cordero, que tenía, como les dije antes, una serie de condiciones, colocaba las manos sobre este cordero y declaraba sobre él todo el pecado. En ese momento todo el pecado de Israel era puesto sobre ese cordero y el cordero entonces
moría, era sacrificado, era degollado y moría a causa pues de ese pecado que le había sido impuesto, y se pagaba de alguna manera, se cubría el pecado de todo el pueblo de Israel por espacio de un año. Cada año el sacerdote tenía que hacer exactamente la misma práctica por todo el pueblo, aunque cada individuo de Israel, cada uno que había sido israelí como tal, judío como tal, pues había extranjeros que habían adoptado la fe, también debían presentar el sacrificio por sus propios pecados. Entonces, en un momento, Dios envía a Jesús. Jesús aparece en esta tierra y cuando Juan el Bautista lo ve pasar, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros, para nuestra sociedad, eso no significa gran cosa. Pero para la sociedad judía de esa época, cuando Juan el Bautista lo señaló y dijo eso, ellos inmediatamente tenían claro acerca de lo que significaba el Cordero y lo que iba a ser el Cordero de Dios. Es decir, esa era el que iba a cargar sobre sí todos los pecados de todo el mundo para poder entonces pagar el precio. Jesús voluntariamente, vuelvo a recalcar eso, voluntariamente, porque todavía hay gente, falta de respeto e ignorante, que sale con memes y cosas por internet, donde dice algo así como que si Jesús viene lo volvemos a matar, como si a Jesús alguien realmente lo hubiera matado por su propio poder, y no fue porque Jesús dio su vida voluntariamente, y lo va a demostrar cuando venga por segunda vez, que ya no viene como cordero, sino que viene como rey a hacer justicia, y de eso no lo podemos ni olvidar, ni pasar por alto, sino tenerlo siempre presente. Jesús entonces en un momento determinado se convirtió, asumió el rol de ese Cordero de Dios, y los pecados de toda la humanidad fueron puestos sobre él. ¿Lo perdonó el Padre justo? No, el Padre justo no lo perdonó. Al momento que Jesús recibió entonces, cargó sobre sí los pecados de todo el mundo, él, aunque no había pecado, se convirtió en un pecador. Y en ese momento que Jesús se convierte en un pecador, el Padre aparta la mirada de él, se aparta de él porque el Padre no tiene nada que ver con el pecado. El pecado y Dios son incompatibles. En el reino de los cielos no hay pecado, no hay pecadores, ni habrá pecadores. Nunca ha habido pecadores y nunca va a haber pecadores en el cielo, en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra de Dios: sed santos como yo soy santo. Y también dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que ese es el objetivo a alcanzar por todo cristiano. Jesús entonces, en un momento de la historia, asume todos los pecados y muere. El Padre aplica sentencia sobre él y Jesús muere. La palabra de Dios enseña que la paga del pecado es la muerte. Todo hombre, me refiero al ser humano, todo hombre que haya pecado irremediablemente va a morir. Y la palabra de Dios dice que hasta el día no ha nacido solamente Jesús, y ya le explico lo que tuvo que suceder. Todo descendiente de humano tiene la mancha del pecado sobre él. Y ahí voy a comenzar a hablar entonces acerca del pecado, dónde comenzó, y eso va a ser solamente la explicación de hoy, para entrar la semana que viene con propiamente las consecuencias, cómo actúa el pecado en nosotros y las consecuencias del pecado, muy probablemente pues para la próxima semana. ¿Cómo inicia? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo aparece el pecado? El pecado aparece desde el mismo principio en las Escrituras. Ahí está, en el Génesis nos habla acerca de cómo aparece el pecado en la tierra, en el mundo. Dios, después que había creado todas las cosas, ya había puesto a Adán y Eva en el jardín del Edén, establece él con su suprema autoridad. Él no tiene que dar explicaciones a nadie, ejerciendo su absoluta soberanía.
pone al hombre, al ser humano, Adán y Eva, los pone en el jardín, en ese lugar especial, y les dice que ellos van a reinar, que ellos van a someter la tierra y van a sojuzgar la tierra. Es decir, le dio la autoridad sobre absolutamente toda la creación. Y le dijo, solo una cosa no podrás hacer. No puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir, le dijo. Ciertamente vas a morir. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Él es soberano. Él es soberano. Y para que el hombre que se creyera que era el Dios de la tierra, le dijo, puedes hacer lo que quieras, pero hay una cosa que no vas a hacer porque no quiero que lo hagas. Y es comer de ese árbol. El día que tú comas de ese árbol, ese día ciertamente morirás. ¿Qué ocurrió? Que el hombre transgredió la norma, la ley que Dios había establecido para él de manera particular. Sí. Pero ellos dos no podían comer de ese árbol. Esa era la ley que Dios les estableció. Y faltaron a la ley de Dios. Y comieron del árbol. Y eso es pecado. El pecado simplemente es faltar, violar el mandato divino que Dios, actuando en su soberanía, nos da o expresa al hombre. El día de hoy, las lecciones el diccionario nos trajo lo que conocemos como los 10 mandamientos, cosa que debería estar puesta en todas nuestras casas, en alguna parte, para recordarlos a diario, para que estén escritos no solamente en nuestro corazón donde ya la ley está escrita, sino recordar a diario lo que Dios ha establecido y que sigue absolutamente vigente. Así que este día yo quiero que estén absolutamente claros acerca de que el pecado es la violación de la regla, la violación del mandato de Dios. Pasarle por encima a lo que Dios demanda y exige es pecado. Ahora, hay pecado que es por acción y hay pecado que es por omisión. Hay cosas que debemos hacer y cuando no las hacemos se nos es contado como pecado. Y hay cosas que no debemos hacer que cuando las hacemos también, por supuesto, es pecado. Pero el pecado no queda solamente en una acción o una inacción. El pecado incluso es un pensamiento. Pensar en algo que es pecaminoso, que va en contra de la voluntad de Dios, eso se nos cuenta como pecado. Y queda demostrado en los 10 mandamientos cuando dice, no codiciarás. ¿Dónde se codicia? ¿Con qué acción? Yo no hago algo para codiciar, no muevo, no toco, no dejo de tocar, que es una sensación interna, es un pensamiento que me lleva a desear algo que no es mío. Y solamente por el deseo de aquello que me está prohibido, se me cuenta automáticamente, se me cuenta como pecado. La palabra de Dios también dice que en esta tierra no hay ni uno solo que no haya pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo es posible que Jesús entonces no estuviera metido dentro de este grupo como pecador? Porque Jesús, la simiente que va a fecundar a María, no es la de ningún hombre, sino que Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, activa, fecunda el vientre de María, y esa es la razón por la que Jesús nace sin pecado. Todos los demás hemos nacido por un hombre, es decir, todos tenemos un papá terrenal, y por tal razón
Todos hemos nacido con la marca que nuestro muy antiguo padre Adán nos ha dejado para que se transmita de generación en generación por la simiente del hombre. Entonces, cada uno de los presentes, cada una de las personas que viven y que respiran en esta tierra son pecadores, puesto que ninguno ha nacido de una forma diferente, sino todos han nacido por la simiente contaminada de ese hombre, de ese primer hombre llamado Adán. No hay ni una sola persona justa, no la hay. Todos en esta tierra hemos pecado. Cuando faltamos a la ley de Dios, incluso de pensamiento, pecamos. Cuando hacemos lo que no está bien, pecamos. Cuando dejamos de hacer lo que está bien, también pecamos. Llega el punto donde la Escritura nos termina enseñando lo siguiente: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado esto como pecado. Padre, pero es que pecamos por todos lados. Cierto. Y ese es el centro de la enseñanza de este tiempo. Les voy a mostrar un obispo anglicano. Él enseña esto. La verdad simple y llana es que el conocimiento correcto del pecado es la raíz de todo el cristianismo. Ahí termina la cita. Y yo termino con esto. La doctrina de la justificación y la redención, que son pilares fundamentales de la cristiandad, cobran vida en la experiencia que nos lleva a reconocer que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es decir, más allá de saber que hay unas doctrinas que enseñan algunas verdades que son verdades de Dios, a nosotros lo que más nos interesa es la experiencia personal de esas famosas doctrinas. Pero ¿cómo entonces vamos a experimentar y conocer, vivir, disfrutar lo que significa ser perdonados si no tenemos idea de qué nos están perdonando? ¿Cómo vamos a gozarnos, a apreciar de manera suprema el hecho de que hayamos sido redimidos si no tenemos idea de qué nos han redimido? Termino con esta oración. La bendición más grande que una persona puede recibir es el perdón de sus pecados y el conocimiento de ello, el poder de vencer la tentación de sujetar la carne y aborrecer el pecado, pues esto trae como resultado una vida llena de agradecimiento, alegría y paz, que le pierde el miedo a la muerte, a la tumba, y viene a poseer una esperanza cierta del cielo y de la vida eterna en el regazo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta aquí la homilía de este día.